Hola queridos hermanos, aquí estamos nuevamente en otra clase, bueno, producto de un sinnúmero de eventos, ¿cierto? Como las celebraciones de fiestas patrias y otras cosas más. De nuevo nos atrasamos un poco en la entrega de esta clase, pero igualmente, ¿cierto? Procuramos seguir lo más regularmente dentro de las posibilidades que tenemos. Así que, sin más que decir, hoy día vamos a estar hablando, ¿cierto? Nuevamente de los atributos, complementando, ¿cierto? Lo que comenzamos en la última entrega, en la última clase. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de atributos comunicables, ¿ok? Ese es el tema de la clase de hoy. Así que para que tengan en consideración esto, es algo que obviamente nosotros ya estuvimos viendo en los días miércoles, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, no es algo que para ustedes debiese ser tan lejano, sino que son cosas que de alguna forma u otra, si usted estuvo atento a los miércoles de hace algunos meses en las transmisiones, ya son cosas que hemos visto. Así que vamos a hablar de atributos comunicables en este caso. Les recuerdo que la clasificación de atributos comunicables versus los no comunicables no es una clasificación absoluta, ¿cierto? ¿Qué queremos decir? Que ningún atributo es 100% comunicable, así como tampoco ningún atributo puede ser considerado como 100% no comunicable. Hay ciertos matices en aquello y también lo vimos eso en la clase anterior. Es evidente, ¿sí? En sustento, ¿cierto?, a esta clasificación, que tenemos mayor participación nosotros de aquellos atributos que se consideran comunicables y que es el tema que esta mañana a nosotros nos compete. Y como ya está en la presentación, ¿cierto? Vamos a estar hablando de la soberanía o voluntad de Dios, como lo vamos a considerar como palabras sinónimas en este caso, donde el significado, ¿cierto? Dice, la voluntad de Dios es el atributo por el cual Él aprueba, escuche bien, y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Se da cuenta que tiene ciertos elementos esta definición, ¿cierto? La voluntad de Dios es el atributo, punto número uno, por el cual Él aprueba, ¿cierto? Está en el diseño, en la aprobación de Dios mismo, y dice, determina realizar toda acción, ¿cierto? Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios realiza. ¿Con qué propósito? Para la existencia y la actividad de sí mismo y toda la creación. A eso apunta, ¿cierto?, el concepto de soberanía o voluntad de Dios. Nosotros apelamos bastante a la soberanía de Dios. Sin embargo, cuando ésta no coincide con nuestras expectativas, solemos frustrarnos, ¿cierto? Y es un asunto en el cual adolecemos mucho y que tenemos que pedirle al Señor nos ayude a poder entender mejor y aceptarlo mejor. En muchas oportunidades la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, será, no va a coincidir con mis deseos o mis expectativas personales. Pero la voluntad del Señor siempre es buena, es agradable y es perfecta. Donde podemos ver la voluntad de Dios nosotros manifiesta en muchas áreas de la vida, por no decir en todas, vamos a subrayar algunas, ¿cierto? Mira lo que dice Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí usted tiene, ¿cierto?, este versículo que nos dice que, primero, ¿cierto?, que Dios es digno de todo honor, tal como señala el texto, y al final, porque el Señor creó todas las cosas, y no solo eso, por la voluntad de Él mismo existen y fueron creadas. Es decir, no tenemos, ¿cierto?, razón alguna nosotros para reclamar algo respecto del señorío de Dios en lo que Él ha hecho porque todo es suyo. Amén. Entonces debemos permanecer en ese sentido humilde, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y bueno, como les adelantaba, vamos a estar viendo algunos aspectos donde nosotros vemos la voluntad de Dios.
por mencionar algunos, los gobiernos puestos por Dios. Ahí tenemos el ejemplo en Daniel con Nabucodonosor, Daniel 4:32, y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y, mira, escucha bien, y que lo da a quien place, ¿sí? Aún los gobiernos, ¿cierto?, más tiranos. Recuerdo la pregunta de un hermano de Venezuela hace un par de años atrás, por qué Dios permitía cierto tipo de gobernantes. Aún esos gobernantes, ¿cierto?, son permitidos por Dios y van a ejercer, ¿cierto?, una función muchas veces de juicio en contra de una nación, eh, bueno, producto, ¿cierto?, del pecado generalmente, pero aún esos gobernantes que no son del todo justos son permitidos por Dios. Dios está ejerciendo control soberano en toda situación, aún en los gobernantes, ¿cierto?, de este planeta, de los países que conforman este planeta. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y Hechos 4:27-28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Bueno, todos estos textos avalan la idea, ¿cierto?, de que los gobiernos son puestos por Dios. Pero el versículo que estamos viendo en Hechos tiene una doble lectura, podríamos decirlo así. Tenemos dos ángulos. Por un lado, en el verso 27 está la participación de los hombres, dice Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, que se unieron en contra del Señor Jesucristo y terminaron crucificándole, ¿cierto? Pero al final, en el verso 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Este versículo nos muestra algo que a veces es difícil de discernir y de ver, y es cómo la soberanía de Dios se manifiesta, pero no se manifiesta aparte de la participación de los hombres, y tampoco vulnera la participación de los hombres, y tampoco hace de los hombres una especie de títeres donde Dios los maneja para hacer lo que ellos quieran. Definitivamente, Poncio, los gentiles y el pueblo de Israel fueron culpables de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero aquí está el misterio de la soberanía de Dios en el verso 28, que todo fue hecho según Dios lo había predestinado. Ahí usted tiene estos dos ejes, ¿cierto? Estos dos caminos que se encuentran, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, y se encuentran muchas veces de manera que nosotros no podemos discernir el cómo, pero ahí están. Los hombres son responsables de sus pecados y Dios aún, a pesar de esos pecados, sigue llevando adelante su voluntad. Y eso es elemental entenderlo, queridos hermanos, respecto de la palabra del Señor. Y preguntamos, ¿fueron responsables estos hombres? Claro que sí. ¿Y Dios es soberano y orquesta todo? Sí. Aunque nosotros como hombres limitados nos cuesta verlo, eso es una realidad bíblica del hecho más fundamental, como fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y también de otros hechos, de ahí hacia abajo en todos los demás hechos, vemos de manifiesto la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres, que justamente por esa responsabilidad los hombres seremos juzgados, ¿cierto? Así que eso es importante que nosotros lo podamos entender. Seguimos adelante, entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo la soberanía de Dios se relaciona con los gobiernos puestos por los hombres. Y ahora la voluntad de Dios y el sufrimiento, algo muy cotidiano, ¿cierto? Algo que en cierto modo todos hemos experimentado y sin lugar a dudas vamos a tener que experimentar en algún momento si es que no nos ha tocado aún. Y el sufrimiento también es sujeto, ¿cierto?, de la soberanía de Dios, también está en las manos del Señor. Me daba algo de tristeza estos días en Facebook
ver como un hermano que tengo por ahí de amigo ponía que el Evangelio es solo gozo, es solo, y daba a entender que es solo pasarlo bien porque salían unas personas saltando y haciendo como un festejo. Eh, y la verdad es que eso es ajeno a la realidad. Y lo conversaba justamente estos días con una persona, como el retrato que muchas veces se hace del Evangelio, un retrato, por cierto, no bíblico, termina defraudando a las personas que son invitadas a ese Evangelio no bíblico. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. El Evangelio no es un camino de rosas, un camino donde vas a cumplir tus sueños, donde todo te va a salir bien. Hay quebrantamiento, hay sufrimiento, y Dios, en su voluntad perfecta, ¿cierto? Muchas veces utiliza dicho sufrimiento para moldearnos al carácter del Señor Jesucristo. Punto aparte, ¿cierto? Es cuando sufrimos producto de nuestro pecado, que finalmente también Dios nos va a disciplinar si somos sus hijos, dice el libro de Hebreos. Dios también terminará disciplinándonos a nosotros. Y aquí tenemos muestras en un texto que para nosotros ya es conocido, porque estamos predicando justamente ahí los días domingos, primera de Pedro 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así la voluntad de Dios, ¿cierto? Si así es la voluntad de Dios, dice el texto, que por hacer el mal. Recuerden que estamos ocupando la Biblia de las Américas para estos estudios. Y primera de Pedro 4:19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Usted recuerda el contexto de la carta de Pedro, ¿cierto? Es muy importante entonces que tengamos esto en consideración. Y lo cierto es que el tema del sufrimiento no solo lo expone el apóstol Pedro, está prácticamente por toda la escritura, hermanos. Dios soberanamente y sabiamente y santamente utiliza muchas veces el dolor para hacernos más dependientes de Él, para que confiemos menos en nosotros mismos y más en Él. Y para, como dije recién, Romanos 8, 28 y 29, para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sigamos adelante, ¿cierto? Ahora respecto de la voluntad de Dios y nuestros planes, nuestros grandes planes, nuestros sueños, que por cierto lo hablábamos esta semana en la radio, ¿cierto? ¿Cuál es la meta del cristiano? Podemos tener, por cierto, metas en la vida secular, podemos tener la meta de tener nuestra propia casa, de tal vez tener un vehículo para trasladarnos, y ese tipo de metas no son en sí mismas malas o negativas, pero tienen que tener su justa medida. Nosotros tenemos que tener un orden de prioridades saludables y bíblicos. Amén. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta y lamentablemente, ¿cierto? Eh, Producto de nuestro corazón que nos desvía con facilidad. Muchos terminan sirviendo a las bendiciones, entre comillas, en lugar de servir al Dios de las bendiciones. Y yo me acuerdo, siendo muy niño, ¿cierto? En la iglesia metodista pentecostal se decía y se enseñaba que Dios, si en algún momento, imagínense, en otros contextos donde tener un auto era privilegio de unos pocos, eh, si Dios te da un auto y tú lo utilizas para irte a la playa el día domingo, en lugar de venir a la iglesia y trasladar hermanos, la bendición que Dios te dio en realidad no es tanta bendición. Hoy día, hermanos, sucede esto y sucede a una mayor escala, a una mayor escala. Vemos que es mucho más fácil, es más accesible tener vehículos, y también las personas han subido, ¿cierto?, su nivel de vida. Entonces es mucho más fácil distraerse con estas cosas, con estas dádivas, que finalmente Dios termina, esto es una apreciación personal, Dios termina muchas veces poniendo a prueba nuestro corazón. Y cuando la dádiva se transforma en algo más importante, terminamos, terminamos acusando, ¿cierto?, que la prioridad en nuestro corazón no es Dios.
¿Y por qué hablo todo esto? Porque dice relación con los planes, ¿cierto? Este texto lo hemos predicado también en la iglesia y es un texto que de cara a la pandemia tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Cuántos negocios no se frustraron? ¿Cuántos planes y viajes no se frustraron? Porque nunca pensamos que podía venir algo así. Santiago dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que somos, hermano. Y es por eso que siempre debemos estar sujetos a la voluntad de Dios y no a nuestros propios planes. Debemos planificar, pero teniendo presente de que siempre nuestro plan está sujeto a la voluntad de Dios. Amén. Hay otros aspectos un poquito más técnicos respecto de la voluntad de Dios, pero que son necesarios entender, ¿sí? No vamos a ir a la profundidad de estos dos conceptos, como es la voluntad obligada y la voluntad libre, pero sí quiero darle una definición, de modo que si usted lo ve por ahí en algún libro o algún predicador que lo pueda mencionar, usted sepa de qué se está hablando. Hay una distinción, ¿cierto? Una diferencia en teología y se habla de la voluntad obligada de Dios. ¿A qué nos referimos con la voluntad obligada de Dios? Es aquella que se determina, Dios se la determina a sí mismo por su propia naturaleza. Y Dios obligatoriamente está, ¿cierto? Em, determinado se determina a sí mismo. Esa es la voluntad obligada de Dios porque esta voluntad obligada de Dios tiene relación con su carácter, ¿sí? Con su carácter. Podríamos dar ejemplos. Dios no puede mentir, por decir algo, ¿cierto? Dios no puede mentir. Eso podría ser una aplicación de la voluntad obligada porque va justamente en contra de su carácter santo y perfecto. Y él se lo determina a sí mismo. ¿Recuerdan ese texto en Éxodo 3:14? Yo soy el que soy, o seré el que seré, podría también traducirse. Dios no puede decidir de forma contraria a lo que Él es, de forma contraria a su carácter. Eso dice relación con los propios atributos de Dios, ¿cierto? No puede haber contradicción en Dios. A eso hace relación la voluntad obligada y cómo Dios ejerce dicha voluntad. Ya dimos el ejemplo, ¿cierto?, de la mentira. Y la voluntad libre, que esta dice relación con lo que Dios se determinó, pero que no tenía la necesidad de determinarse conforme a su propia naturaleza. Y detalles, por ejemplo, de la voluntad libre, dice relación con la creación, ¿cierto? Dice relación con los actos redentores. Hemos hablado, ¿cierto?, en otras oportunidades de la aceidad, la independencia de Dios. Entonces, cuando usted entiende bien la aceidad, la independencia de Dios, que Dios no necesita de nada de lo creado para existir y para una existencia eterna y plena, entiende bien la voluntad libre, porque fue parte de su voluntad libre el crear, ¿sí? Dios no estaba obligado a crear y Dios tampoco estaba obligado a redimir a la humanidad. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos esos dos conceptos, ¿cierto? Y bien, la voluntad libre, como dije recién, la decisión de Dios de crear y redimir son absolutamente libres y Dios en su carácter, en sus atributos, podría haber decidido no hacerlo. A eso apuntamos cuando hablamos de la voluntad libre. Y Él sigue siendo Dios. Amén. Y otra distinción respecto de la voluntad de Dios, esta también es muy cotidiana, tiene mucha aplicación, es la voluntad secreta y la voluntad revelada, donde la voluntad secreta o decreto de Dios es aquello que Dios ha determinado desde la eternidad pasada, pero que no lo ha dado a conocer. Nosotros no lo sabemos, por eso se llama secreta. Y la voluntad revelada es aquella que está prescrita. ¿Prescrita a qué se refiere? Que está expuesta, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Esa es la voluntad revelada.
Y la voluntad revelada sugiere que nosotros los hijos del Señor vamos a ser obedientes a dicha voluntad. Entonces, queridos hermanos, eh, la voluntad secreta de Dios, el decreto de Dios, por ejemplo, de lo que va a suceder mañana, yo no lo sé. De hecho, ni siquiera sé lo que va a suceder en los próximos 5 minutos. No sé si voy a poder seguir grabando, no sé si se va a ir la luz, no sé si se va a echar a perder algún artefacto, no lo sé. Pero eso es parte de la voluntad secreta. Ahora, en aspectos más, tal vez, más importantes, yo no sé si mañana voy a estar vivo, por ejemplo, ¿cierto? Eso es parte de la voluntad secreta de Dios. No sé si me va a afectar alguna enfermedad grave, tampoco lo sé. No sé cómo me va a ir económicamente, tampoco lo sé. ¿Se da cuenta? Entonces eso es parte de la voluntad secreta de Dios, del decreto de Dios. No, 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 perdón, repito, no se nos ha revelado. Y la voluntad revelada es su palabra, la cual sí debemos obedecer. Entonces, en una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí usted tiene un aspecto bíblico y claro de la voluntad del Señor. Hay muchos otros, por cierto, pero eso lo resumen, ¿cierto? De forma muy condensada. Y la voluntad de decreto no lo sabemos, pero la vamos descubriendo muchas veces en el camino, ¿cierto? Lo que a nosotros nos compete en este sentido que es ser obedientes. Usted es obediente a la voluntad revelada de Dios y la voluntad de decreto, la voluntad secreta de Dios, no lo va a tomar por sorpresa. Amén. No lo va a tomar por sorpresa porque usted le está no solo obedeciendo a Dios, sino que al conocer su voluntad revelada y al obedecerla, le está conociendo también. Amén. Y ciertamente Dios le va a dar la fuerza, la convicción, la confianza cuando esa voluntad secreta se manifiesta algo adversa según nuestra perspectiva para seguir adelante. Bueno, ahí está la pregunta, ¿cierto? Ya la respondimos. Ahí también queda para que usted lo pueda ver después. Y aquí un texto también clave en teología, siempre se cita Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ahí usted tiene esos dos aspectos, ¿cierto? Por un lado, las cosas secretas, que son prerrogativa, privilegio de Dios, más las cosas reveladas son para nosotros. Ahí está muy claro el texto, y para nuestros hijos. Ahí donde nosotros debemos concentrarnos en las cosas reveladas. Y si usted se da cuenta, tristemente, en muchos círculos cristianos, ¿dónde está el énfasis? Viene un profeta, ¿cierto? Y después que ha predicado, se hace una larga fila con el propósito de que el profeta revele los secretos de Dios. Ahí está el énfasis, ¿cierto? Y muchas veces se corre a esa plataforma para que el profeta te diga algo, para que te revele algo, ¿cierto? Pero todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la palabra del Señor, hermanos. Ahí debe estar nuestra intención, nuestra obediencia, es la palabra del Señor. Ahora vamos al segundo atributo. Y bueno, recuerden que estos son comunicables, ¿cierto? Yo no hago tanto énfasis en el aspecto comunicable, pero evidentemente nosotros también tenemos una voluntad, ¿sí? Una voluntad. Y esa voluntad, ahí veíamos ese aspecto de que debe sujetarse a la voluntad de Dios. La soberanía y conocimiento de Dios. Dios conoce plenamente, se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto sencillo y eterno. Solamente Dios puede conocerse plenamente a sí mismo, ¿sí? Porque Él es el único que tiene el carácter, el atributo de ser eterno. Ninguna creación, nada creado tiene esa cualidad, amén. Eso como punto número uno.
Y Él no solo, obviamente, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas reales y posibles en un acto sencillo y eterno. Aquí tenemos el sustento bíblico en Job 37:16. ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Y primera de Juan 3:20, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amén. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Él ve con la misma claridad y lucidez el pasado, el presente y el futuro. Entonces la primera parte de nuestra definición que nos dice que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Yo les adelantaba algo, pero el texto para respaldar esta afirmación lo encontramos en 1 Corintios 2, 10 al 11, donde se nos dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ponga atención, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahí está entonces de manera muy clara como Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Tiene un conocimiento absoluto. Solamente Dios tiene ese conocimiento de sí mismo. Es un conocimiento al cual nosotros no vamos a alcanzar, ni siquiera en la gloria venidera. Seguiremos siendo asombrados eternamente de la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Y la segunda parte de la definición que nos dice que Dios conoce todas las cosas reales. Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay absolutamente nada que Dios no conozca. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, interesante esa afirmación, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Amén. Ahí queda de manifiesto entonces, ¿cierto? También parte de la soberanía de Dios, del conocimiento de Dios, porque en el fondo Dios lo sabe todo, porque Él lo ha determinado todo, ¿sí? Porque Dios soberanamente ha determinado todo, por esta razón Él sabe todo, hermanos. Y, y eso debe para nosotros, como hijos de Dios, traer consuelo, traer descanso. Dios evidentemente también conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Mateo 6:8, esto aplicado, ¿cierto?, a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Dios no es un Dios distante y ajeno a lo que nosotros pasamos diariamente, como afirmaban los deístas, ¿cierto? Que Dios le dio cuerda a este reloj de la creación y lo dejó a sus leyes. No, Dios, hermanos, es un Dios también cercano, ¿sí? Es trascendente, pero también es inmanente, también está con nosotros, está preocupado de nosotros. Y de eso encontramos cierto evidencia bíblica en estos textos que tenemos aquí en Mateo 6:8. No os hagáis semejante, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Y Mateo 10:30 dice, ya está, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y Salmo 139, de nuevo, ¿cierto? Están todos contados. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Interesante afirmación, ¿cierto? Cuando no existía ni aún un, uno solo de ellos, bien digo. Ahí está, ¿cierto? Toda esa evidencia bíblica. Y volviendo a la definición, Dios conoce todo en un acto sencillo. En un acto sencillo. ¿A qué nos referimos esto? De que Dios no necesita, como nosotros sí, hacer un ejercicio de recordar, ¿cierto? O decir, Dios no hace esto así como, ¿qué hice yo ayer a esta hora o hace 5 años o hace 3? No, porque Dios está, ¿cierto?, mucho más allá de eso. Dios no requiere hacer ningún proceso mental, como dice la presentación, porque Él tiene un conocimiento absoluto de todo
en el mismo tiempo, o al mismo tiempo, por decirlo mejor. Y ahí usted tiene estos textos que también hemos leído, me parece, en algunas clases anteriores. Salmos 94, porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la mañana. Y Pedro, ¿cierto?, hace también un alcance, pero también añade más. Dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sí? 1000 años como un día. Y usted tiene, ¿cierto?, nos está dejando ver algo de cómo Dios ve todo. ¿Sí? Am, seguimos adelante entonces. No solo es un acto sencillo, sino que también es un acto eterno. Su conocimiento no crece, ¿cierto? Obviamente mucho menos va a menguar, va a disminuir. Dios no puede aprender nada nuevo. Y eso es opuesto, ¿cierto?, a lo que mencionábamos en las primeras clases respecto de la teología abierta o la teología de proceso, ¿cierto?, donde se dice todo lo contrario. Y es obviamente una idea ajena a lo que la Escritura nos enseña. Pasamos a un tercer atributo, ¿cierto? Y es sobre la bondad de Dios, y ya estamos casi por finalizar con este. Y bueno, usted recordará, nosotros los miércoles vimos muchos más, pero para objetos de la clase solamente nos vamos a concentrar en los que estamos exponiendo, ¿ok? Dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien, ¿sí? Es decir, el estándar supremo, perfecto del bien, ese es Dios. Dios dice lo que es bueno. Y que todo lo que Dios hace es hace digno de aprobación. Todo lo que Dios hace, ¿cierto?, es digno de aprobación. Lucas 18:19, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Salmos 105, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Gálatas 6:10, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Ahí usted tiene un aspecto comunicable, ¿cierto? Tenemos que hacer el bien en vista de que Dios es bueno, tenemos que hacer un reflejo de este atributo. Am, muchos teólogos, ¿cierto?, cuando hablan de bondad, eh, también están queriendo asociar o absorber el concepto en otros atributos de Dios que nosotros los vimos aparte los miércoles, como el amor, la misericordia, la paciencia y la gracia, y suelen tratarse juntos. Evidentemente estos deben ser parte del carácter del cristiano. Así que yo quiero subrayar eso, el de Gálatas 6:10, como la bondad, ¿cierto?, debe ser para nosotros una característica. Y debemos definir lo bueno en términos divinos, hermanos, en términos de Dios y no en términos de la sociedad. Lo que la sociedad y la cultura predominante dice que es bueno, no necesariamente será bueno respecto de lo que Dios ha dicho que es bueno. Y hoy día lo vemos de forma muy clara. Cada vez avanza más, ¿cierto?, estas ideas de la ideología de género, del matrimonio homosexual y de cuántas cosas nosotros estamos viendo hoy día, ¿cierto?, que no hay forma de que sean agradables delante de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que estar firmes en ese sentido. Tenemos que lograr transmitir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, em, esta verdad y que lo que Dios dice que es bueno, eso es. Pero lo que la sociedad califica como bueno muchas veces es aborrecible a los ojos de Dios. Bien, y perdón, me quedaba uno, que es la santidad, que también lo vimos con mayor extensión, pero acá también vamos a hacer énfasis en este aspecto. La santidad quiere decir que está, por un lado, separado del pecado, ¿cierto? Apartado. Eso es el término, ¿cierto? Etimológicamente, santidad es apartado. Y dedicado a mantener su alto honor. Entonces, hay un énfasis en la pureza
y por otro lado en la separación. Ahí tiene ese doble componente, el concepto de santidad. Por un lado, ¿cierto? Apartado, en términos de estar separado, y también de una manera positiva, podríamos decirlo así. Me refiero a positivo en el sentido de que se busca la pureza, ¿cierto? Se busca el estándar moral, ¿cierto? Está alejado del pecado. Entonces ahí tiene una calidad relacional que está separado, relación, y una calidad moral, ¿cierto? Que está apartado del pecado y tiene una devoción, una búsqueda al honor y a la gloria de Dios. Eso en Dios es perfecto, es cabal, es absoluto, es exhaustivo. Usted tiene todos esos términos. En nosotros debe ser eh, algo que perseguir siempre. ¿Sí? Debemos buscarlo constantemente. De este lado de la gloria no lo alcanzaremos, ¿sí? Pero eso no quita que lo estemos buscando. Amén. Y luego, ¿cierto? Tenemos acá algunos textos, la verdad es muchos, pero yo he querido separar algunos al menos. Hebreos 12, 14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esto en el sentido, ¿cierto?, de santificación. Y hay muchos otros textos en el sentido de apartado, por ejemplo en Romanos 8:27, que no está acá, y también todas las veces que el apóstol Pablo llama santos a las iglesias o a los miembros de las iglesias. Llama santos, por ejemplo, a los corintios. Nosotros vemos que en estricto rigor no eran tan santos, ¿cierto? Progresivamente, por decirlo así, pero son santos en un sentido de que Dios los había apartado del mundo. Y el segundo concepto es el que está aquí en estos versículos, Hebreos 12, 14, Hebreos 12:10, porque aquellos que nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahí usted tiene una aplicación. Hemos hablado de la disciplina y en este mismo curso, hacia el final, vamos a incluir aspectos del ser miembros de la iglesia y un aspecto del ser miembro de la iglesia es que estamos sujetos a la disciplina de Dios. Entonces, cuando Dios nos disciplina, hermanos, Él quiere que nosotros en el fondo manifestemos santidad, ¿cierto? Ese es un objetivo más bien dicho, de la disciplina de Dios. Y Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Ahí usted tiene una manifestación del propósito de Dios respecto de la iglesia. Y es que nosotros crezcamos, ¿cierto? Y que hagamos un templo santo, nosotros, la iglesia, digno, ¿cierto?, de nuestro buen Dios. Así que ahora sí, hemos finalizado. No me voy a comprometer, hermanos. Lo que vamos a hacer es que eh, básicamente, ¿cierto? Voy a procurar tratar de seguir una clase semanal. Pero como ustedes saben, sobre todo los que participan con nosotros en la iglesia, eh, tengo bastantes cosas que hacer y a veces se me ha hecho difícil. Pero por lo menos a lo que me comprometo es que vamos a seguir subiendo las clases, idealmente una semanal, y si no se ha podido, si no se llega a esa una semanal, por lo menos, ¿cierto?, que la podamos subir cada 15 días. Así que ya tenemos un retraso, lamentablemente, pero no ha sido por falta de voluntad, hermanos, ha sido más bien por falta de tiempo, a veces también es organización, pero bueno, eh, se hace un poco más difícil, ¿sí? Con los niños, con los estudios, con el trabajo, es un poquito más difícil, pero vamos a seguir subiendo las clases en la medida de lo posible, una semanal, y cuando no se pueda, usted tenga algo de paciencia, va a ir cada 15 días, ¿ok? Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Espero que esta clase también sea de ayuda y de bendición para todos aquellos que la están siguiendo. El Señor les bendiga.